Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, pues el acuerdo ya pasó, el mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029. 2029 fue el acuerdo que alcanzaron en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la sesión se puso calientita. Se ha configurado ya una nueva alianza. Es la nueva alianza quizás de Va por México. Ahora es el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. El PRI hizo la propuesta, fue respaldada por Morena, por Partido del Trabajo, Partido Verde. Era de esperarse. Aparte, la postura del Partido de Acción Nacional no es congruente con lo que piden los gobernadores de los estados. En Guanajuato piden la presencia de la Guardia Nacional, gobernado por el PAN. En Chihuahua igual, en Jalisco igual. Todo esto salió a relucir en esta sesión una reunión ordinaria ya de la Comisión de Puntos Constitucionales. Mañana subirá esta propuesta, esta iniciativa al Pleno y será debatida con todo y lo que se vivió en esta sesión. Cheque usted lo que pasó, el PAN, bueno, pues el PAN estaba en contra, así lo manifestó. Diputadas y diputados presentes. Anuncio mi voto en contra, aunado a las consideraciones que ya dijo el diputado Villarreal, que ni siquiera es el momento para evaluar eso, porque no se ha cumplido el plazo establecido originalmente en el transitorio de la reforma constitucional de 2019. Resulta innecesaria esta reforma, aparte que es contradictoria por las siguientes razones. La naturaleza de la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, por su propia y especial naturaleza, es extraordinaria y subordinada y excepcional, subsidiaria y regulada. En este caso, el establecimiento es que sea permanente, lo cual causa una contradicción de términos. Se ha planteado un falso debate aquí. Los ingenuos que creen que únicamente, es un decir, esa es la postura, que con las policías municipales estatales se podrá hacer frente al crimen organizado, y que por lo tanto quieren entregar al país al no permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, o aquellos que quieren militarizar al país. Creo que el debate es más profundo por lo siguiente. En el 2019, en el 2018 se impugnó la entonces Ley de Seguridad Interior, promulgada en el gobierno del presidente Peña Nieto. En esa resolución se dijeron muchas cosas. En primer lugar, muchas de las disposiciones de esa ley fueron declaradas inconstitucionales. Muchas, no todas. Sin embargo, dejaron algunas cuestiones, la Corte dejó claro en qué momento sí podía existir la actuación de las Fuerzas Armadas y bajo qué condiciones en las labores de seguridad interior. Lo primero que dijo es, siempre y cuando exista racionalidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, va a ser permitido. Siempre y cuando se trate de una actividad regulada. ¿Regulada por qué? Pues la ley orgánica del Ejército y Fuerzas Armadas, la ley de la Guardia Nacional, etcétera. Siempre y cuando tenga un carácter de excepcional, regulado y fiscalizado, va a existir. Entonces, este falso debate de si no se aprueba la ampliación, en este transitorio, la ampliación del uso de las Fuerzas Armadas de manera permanente, se está amarrando las manos al Ejecutivo para que actúe, es falso. El Ejecutivo actualmente ya puede hacer uso de las Fuerzas Armadas siguiendo estos criterios. Entonces tampoco es cierto que se le esté amarrando las manos al presidente de la República. Considero que si lo que queremos es tener una actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior de manera correcta, ¿por qué no nos enfocamos y nos abocamos como legislatura a reformar todos aquellos artículos de la Ley de Seguridad Interior que fueron declarados inconstitucionales? ¿O por qué no de plano hacemos una nueva Ley de Seguridad Interior? Bueno, prácticamente hasta se trababan. La legisladora Jade Kolpolemsky, la diputada, dijo, bueno, pues qué tanto ruido, cheque usted lo que dijo ella. De verdad es que me hace tanto ruido, me hace tanto dudar, inclusive lo que estamos aquí discutiendo, lo que estamos aquí comentando. Es un hecho que, de acuerdo a la encuesta de seguridad del INEGI, la mayor parte de la población valora y reconoce el trabajo
de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, y plantean que la gente quiere que sigan así y los valoran como algo muy eficiente. Efectivamente, los gobernadores también de la oposición piden que se mantenga la Guardia Nacional. Y aquí, sin embargo, parecería que estuviéramos yendo en contra. Yo quisiera comentar que cuando esta iniciativa se presentó en la Cámara de Diputados, se fue como minuta a la Cámara de Senadores sin el quinto transitorio. El quinto transitorio lo integraron los senadores y tengo aquí, para quien quiera verlo, las firmas, y en ellos está la firma del PAN, el senador Damián Cepeda firmó a favor, el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano también, el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, entonces lo firmaron y luego lo votaron por unanimidad, hubo nada más una abstención. En la Cámara de Senadores se votó por unanimidad. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora cambien de opinión de esta forma? Parecería realmente que hay una intencionalidad política, o que sea porque es en contra del presidente López Obrador o porque están haciendo un cálculo totalmente equivocado. Yo quiero reconocer al grupo parlamentario del PRI, primero a la diputada y luego al grupo por esta propuesta que están haciendo, porque me resulta que es muy responsable, que es pensando en los ciudadanos, pensando en la seguridad de todos y de todas, que no podemos dejar abandonada a la ciudadanía. Y eso yo creo que es algo que vale la pena reconocerse, que es reiterativa, qué bueno que se reitere que son importantes los pueblos y comunidades indígenas, eso es importante, y que haya un informe también es muy importante del Secretariado Ejecutivo. A mí me parece que es importante tener ese informe del Secretariado Ejecutivo y que los diputados y senadores estén integrados en ello. Eso es realmente indispensable. El respaldo a las Fuerzas Armadas, el respaldo a la Guardia Nacional para profesionalizarlos, para que tengamos buenos policías en los municipios, en los estados, son indispensables. Y manejar los datos en verdad sin pensar que la población ha aumentado, me parece poco serio y poco responsable. Están los informes que hablan claramente de cómo se ha reducido la violencia en forma muy importante y no es el momento de señalar con quién. Todos aquí saben con quién aumentó la inseguridad a todo lo que dio, pero lo que creo es, se trata de congruencia. ¿Por qué el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD en la Cámara de Senadores votan a favor, lo mandan y así sale el decreto, y por qué ahora de diputados de los mismos partidos cambian? ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Bueno, no es muy difícil establecer cuál es la realidad de esto. La conformación de una nueva alianza es meramente política, en tanto los gobernadores de los estados piden que se mantengan las Fuerzas Armadas apoyando tareas de seguridad. El PRI cumple, avala en comisiones ampliar presencia del ejército en las calles. Se avaló por 28 votos a favor por parte de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, el PRI, y 11 en contra por parte del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esa sería la nueva composición de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles de 2024 a 2028. Se avaló por 28 votos, ya le dije, 11 en contra. Esto es un tema más político que de verdad hacen falta las autoridades, hacen falta las Fuerzas Armadas. Las policías municipales, las policías estatales no logran detener todo lo que pasa. El debate estuvo sabroso, pues el PRI incluso propuso que sea hasta 2029. Están en esa propuesta, en ese contexto, y ante lo que es el debate político, Óscar Cantón Cetina les dijo, pues ¿qué tanto traen? Cheque usted lo que dijo el diputado Cantón Cetina, que junto con Susana Prieto y otros legisladores, pues les dijeron lo que tienen es un ardor tremendo. ¿Qué es lo que señaló? Bueno, el diputado Salvador Barato dice que
se está militarizando el país y dice una serie de incongruencias que verdaderamente en mi tierra solo le llaman de qué mueren los quemados. Es ardor, es destruir, es no entender que hay que construir un gran sistema integral de seguridad pública y que tenemos que hacer una tarea de coordinación en todo el país y, como dije hace rato, partiendo de la realidad de un abandono que se dio en varias décadas y que hay que ir resarciendo y reivindicando desde luchas sociales hasta lo que es todo lo referente al empleo, a la educación, a la salud. Así que dice él que todo esto que se está planteando está verdaderamente mal. Bueno, concluir, diputado. Con mucho gusto, presidente. Yo diría al diputado Salvador Barato que verdaderamente piense antes de hablar, que se oxigene, que verdaderamente piense por México antes de decir las cosas. Bueno, tiene la palabra el diputado Japlet García. Las confrontaciones políticas en la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la primera parada de esta iniciativa de modificación a un artículo transitorio, no es una, y eso lo pusieron en la Cámara de Senadores, ese lo modificaron en la Cámara de Senadores. Ahora, el Partido de Acción Nacional, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano tienen 11 votos, no les alcanza para detener una reforma de esta naturaleza. Que se vio lo que pasó en Orizaba, en Veracruz, lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Chihuahua, lo que pasa en tantas partes del país. El mismo gobernador Enrique Alfaro en Jalisco dijo, pues, se van a instalar 10 cuarteles de la Guardia Nacional en ese estado. Es decir, los gobernadores de los partidos de oposición, como dijo la diputada Jade Kolpolemsky, pues están pidiendo que se les envíe apoyo, que tengan apoyo de las Fuerzas Armadas. Y en la Cámara de Diputados, donde se tiene que legislar para escuchar esas voces, hay un doble discurso muy evidente. Por una parte, los gobernadores piden la ayuda del gobierno federal y el gobierno federal debe responder, es su obligación responder, pero no quieren que respondan entonces los diputados de estos partidos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es de fondo el debate? Pues es político. Creen que con esas actitudes de estar en contra de las iniciativas que promueve ahora, en este caso el PRI, es estar en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. La verdad sea dicha, no hay mucho que discutir en este asunto. Las Fuerzas Armadas del país están bajo el mando de un civil que se llama Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Siempre estarán bajo el mando de un civil, las Fuerzas Armadas del país. Pero en el debate político se trata de sacar raja, eso es todo lo que pasa. Lo que verdaderamente es interesante en este contexto es la nueva correlación de fuerzas políticas, al menos en la Cámara de Diputados. Se queda PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En tanto la otra alianza, bueno, pues es Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y al menos en esto, porque no puedo decir que en todo, porque eso no es real, están en contra del presupuesto, los priistas lo han dicho, lo han dado a conocer, en contra de cómo se va a manejar el presupuesto. Ese es un asunto que compete también a los diputados y diputadas. No hay tales acuerdos, tales arreglos, solamente es un artículo de esta ley que, lo quieran o no, hacen falta las Fuerzas Armadas en el país. Que no quieran ver la realidad, ese ya es un asunto meramente político, y el doble discurso que exhiben por una parte los gobernadores de los estados y por otra parte los diputados. Qué interesante esto, mañana se vota, esto no va a tardar mucho. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.